Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes a amigos y amigas, socios de Granada Republicana UCAR. Hoy, dentro de la programación que tiene Granada Republicana de los lunes, una vez al mes, tenemos hoy la suerte de contar con Guillermo Portilla, catedrático de Derecho Penal desde el 95. Sí, 95. Y también, a la vez, es socio de Granada Republicana UCAR, lo cual para nosotros es un honor. Y quería pues empezar agradeciendo en primer lugar a la generosidad del Ateneo Republicano, que siempre que le pedimos, el local está disponible, y eso hay que resaltarlo. ¿Has dicho qué? Ateneo Republicano, perdón, Ateneo Libertario, pero van las dos cosas. Ateneo Libertario de la CGT, que siempre contamos con su colaboración generosa, y nosotros pues lo tenemos que agradecer y hacerlo. Como aquí además hay un miembro del Ateneo, pues con mayor motivo. Y en segundo lugar, por supuesto, que aceptara la invitación cuando lo planteé a Guillermo Portilla si podía venir a informarnos y a charlar sobre el tema del proceso. Él puso una condición, y es que no antes de febrero, de octubre no podía ser porque tenía mucho trabajo, terminando el último libro. Y inmediatamente, el 1 de octubre me parece, quedé con él y sin problema. O sea que tenemos que agradecerle también la disponibilidad de atender la petición nuestra. Y por último, pues agradeceros vuestra asistencia, aunque hoy en día que la gente estará pensando en el debate, pero yo creo que aquí vamos a tener la suerte de aprender bastante. Guillermo Portilla nació en Málaga, en Boquerón, y en el año 1956, si no me equivoco, es decir, que está en plena madurez intelectual y todavía que le queda mucho por hacer en el derecho penal. Yo le conocí hace 2 años, en el 2017, en mi pueblo, en Torres, en una jornada de la Universidad de Verano de Jaén que se celebran en Torres, y no le conocía de nada, ni tenía referencias de nada, pero en su intervención pues a mí me sorprendió, porque no era una intervención de lo denominado políticamente correcto, sino que era una intervención fresca, diferente, muy personal, incluso en el contexto, que llevo ya asistiendo muchos años allí, valiente. Entonces me acerqué, cuando terminó, me presenté, y de allí surgió una amistad que ya después hemos tenido distintos encuentros, y la verdad es que para mí fue un lujo encontrar a una persona que desde el punto de vista del derecho penal tenga los planteamientos y el enfoque que tiene él. Es uno de los que encabezó el manifiesto de, ¿cuántos eran? ¿100 o 200? Bueno, el primero eran 200, el segundo 100. Bien. En contra de los planteamientos del Tribunal Supremo de que el delito que habían cometido en Cataluña los parlamentarios y los miembros de la asociación era rebelión. Conoce muy de cerca el proceso porque ha estado colaborando con el abogado defensor de Cuixart. Así. Ha asistido a de las tantísimas sesiones, ahora él ha asistido a bastantes, y yo creo que tiene una información y un conocimiento de la realidad de este proceso que tantos ríos de tinta, tantos comentarios está generando y generará, y de ahí nuestro interés de que asistiera hoy a esta convocatoria de Granada Republicana, con el interés de que no solamente a los que pensamos que podría ser interesante para nosotros, los miembros de Granada Republicana UCAR, sino también a las personas en general.
Y ya no sé, bueno, su currículum, le dije que me mandase un breve currículum, me mandó 50 páginas, comprenderéis que eso es lo que hay, que no voy a intentar detalles porque tiene de todo, desde libros, charlas, conferencias, con libros solos, libros en colaboración con otros, con 3 años en el extranjero. Es decir, estamos realmente ante un jurista de primer orden desde mi punto de vista. A lo mejor me ciega un poco la pasión, pero yo creo que es verdad, y ahora yo creo que lo vaya a comprobar. Pues Guillermo, cuando tú quieras. Pues muchísimas gracias a Granada Republicana, Baltasar, que es el que contactó conmigo. Para mí también fue un placer el haberte conocido, aunque él no recuerda que nos conocíamos muchos años antes, ¿sí? Cuando él tenía responsabilidades políticas y yo defendía a los insumisos aquí en Andalucía. Sí. Y entonces en aquella época preparábamos pues algunas técnicas que ahora veo que también se quieren utilizar, como las autoinculpaciones en el delito. En aquella época, el delito de insumisión al servicio militar y a la prestación social sustitutoria. Y bueno, y espero que no perdamos nunca esa relación, que ya nos reencontramos en Torres y hasta el fin juntos. Bien, entonces yo le agradecí mucho cuando él habla conmigo. En principio pensaba que lo que quería es que hablase de mis 2 libros más recientes, uno que se presentó en Madrid la semana pasada, el lunes pasado, que es el Derecho Penal Franquista y Represión de la Homosexualidad como un estado peligroso, donde he conseguido que se publiquen los nombres de todos los jueces y los forenses que participaron en aquella represión, en aquella brutalidad. Y el segundo libro, que tiene que ver con mis colegas de Derecho Penal, de Filosofía del Derecho, de Derecho Político, es decir, de los catedráticos de Derecho Penal, cómo no solo crearon la legislación fascista, franquista, sino que formaron parte de los tribunales de represión. Se lo guisaron y se lo comieron. Entonces, pensaba que en realidad Baltasar lo que quería es que os hablara de esa experiencia y sobre todo pues de conocer los archivos, de conocer todos los expedientes, todos los nombres, ¿no? Que por cierto en el primer libro ha estado 5 meses en un cajón porque Protección de Datos se negaba a que publicaran los nombres de los jueces de la dictadura y de los forenses que participaron en aquel acto. Bien, cuando me dijo que era por el proceso, pues también me alegré. Es un tema muy conflictivo para mí, por ejemplo. Yo soy marxista, y entre el sector al que pertenezco, pues el proceso se ve desde distintos puntos de vista, como un control de la burguesía catalana, la detención de niños de la burguesía catalana, etcétera, pero yo nunca lo vi así. Es decir, mi participación en este proceso, como en otros momentos de mi vida académica, ha sido porque considero que es una injusticia lo que se está realizando, y entonces hay que intervenir desde un punto de vista jurídico, hay que intervenir desde un punto de vista político. Y entonces, en aquel momento, pues hicimos, como decía Baltasar, un manifiesto que en principio era de 200 profesores, casi 200 profesores de Derecho Penal, exclusivamente Derecho Penal. Y en principio en aquel manifiesto manteníamos que nunca hubo un delito de rebelión y que nunca hubo un delito de sedición. El segundo manifiesto, sin embargo, hay una gran parte de ese profesorado que desaparece. Y precisamente el profesorado que está más vinculado al Partido Socialista Obrero Español. Como saben, el Partido Socialista Obrero Español decidió, a través de la Abogacía del Estado, que había que imputar por un delito de sedición. Que no había rebelión, pero sí había sedición. Y entonces, curiosamente, del manifiesto, pues desaparecen todos aquellos compañeros que en un principio impulsaron el primer manifiesto, pero que ahora consideraban que si el partido entendía que había sedición, pues seguramente habría sedición.
Y bueno, pues así fue. En aquel momento, al impulsar el manifiesto, pues comencé a recibir correos electrónicos de compañeros de universidad, en el sentido, eran nacionalistas españoles, claro, que me preguntaban que cómo había conseguido sus correos. Bueno, sus correos eran públicos, son profesores de universidad, como el mío es público, y cualquiera puede conseguirlo, ¿no? Entonces esa es la explicación que le daban, pero vamos, en fin, algún insulto que otro recibí en mi correo precisamente con aquel manifiesto. Estamos hablando de noviembre de 2018, ¿no? Y así comenzó, a partir de ahí, seguramente por ese manifiesto, pues contactaron conmigo organizaciones humanitarias y me proponen como observador del juicio del plenario del Tribunal Supremo. Y para mí era un reto, yo entiendo que es un juicio histórico y había que estar allí y acepté el ser observador del juicio y he estado unas 15 sesiones del Tribunal Supremo, ¿no? Lo que me corresponde hoy, y es la invitación de Baltasar, es comentaros un poco la sentencia. Sé que la mayoría no sois juristas y entonces voy a intentar que sea ameno, pero explicaros con rigurosidad aquellos datos que creo que son falsos y que está utilizando el Tribunal Supremo. Yo creo que lo lógico es comenzar por el principio, y el principio fue qué tribunal era competente para juzgar estos delitos, ¿no? Es que claro, si olvidamos el principio, luego aceptamos determinadas realidades que podían haber sido otras. Y el principio era la competencia. Yo creo que era el tema decisivo de este caso. Es decir, ¿qué tribunal era competente para juzgar, por un lado, al gobierno catalán, por otro a los Mossos y por otro a los organizadores, que era, os confieso, aunque sea público, pero os confieso que la única preocupación que yo tenía no era por el gobierno catalán en principio, sino por los líderes de los movimientos sociales que estaban imputados por delitos con penas entre 20 y 25 años, rebelión y sedición 10 a 15 años, por organizar manifestaciones que para mí, desde hacía años, esas diadas eran un ejemplo histórico de manifestaciones, de movimientos cívicos, de miles y miles de personas sin ninguna incidencia. Y claro, ante lo que yo veía, lo que me contaban en las versiones oficiales, las políticamente correctas, las televisiones, etcétera, que había ocurrido en Cataluña en aquella fecha, pues había algo que no coincidía, ¿no? Y bien, entonces mi preocupación, como os digo, en principio eran los líderes de los movimientos sociales más que parlamentarios, ¿no? Bien, cuando decidimos ya participar, el primer problema, como os digo, es el de la competencia. Era competente la Audiencia Nacional, era competente el Tribunal Supremo, era competente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Ese era el primer debate. Y claro, esto es muy técnico y muy fácil de entender. La Audiencia Nacional tenía competencia sobre delitos contra la forma de gobierno, contra las altas instituciones del Estado, contra la monarquía, etcétera. Es decir, la Audiencia Nacional sí es competente para juzgar por esos delitos. Bueno, pues bastaba con comprobar si los delitos de sedición y delitos de rebelión eran delitos contra la forma de gobierno, eran delitos contra la monarquía, eran delitos contra las altas instituciones del Estado. Porque de ser así, la Audiencia Nacional era competente. Pero claro, la sorpresa es comprobar que los delitos de rebelión y sedición jamás en la historia de nuestro Código Penal han sido delitos contra la forma de gobierno. Que lo que quieren es que sea,
Pues seguramente, y ya hay algunos colegas de derecho penal, algunos de esta ciudad, que están intentando que haya una reforma del Código Penal y llevar estos delitos posiblemente a delitos contra la forma de gobierno, delitos contra las instituciones del Estado. Pero hasta el día de hoy no, porque os recuerdo, y lo repasábamos brevemente, luego volveré a ello, que el Código Penal de 1822, el de 1848-50, 1878, el Código Republicano el 32, rebelión y sedición eran delitos contra el orden público. Ambos iban juntos, pero como delitos contra el orden público como delitos contra el Estado. En el Código franquista del 44, bueno, previamente en la Ley de Seguridad del Estado franquista del 41, se crea la sedición impropia, el delito de sedición impropia, que era la huelga. Era la huelga de obreros. La huelga, se añadió la huelga patronal y la huelga de funcionarios. Pero el delito de sedición era la huelga, cuando históricamente la sedición era solo militar. Eran militares que se alzaban. Cuando había una violencia armada era rebelión, y cuando había una violencia no armada era sedición, pero normalmente militar. Yo en la otra charla decía que había un autor franquista que decía que la sedición era un fantasma que recorría España sin dejar huella. ¿Qué quería decir con eso? Que no se aplicaba. Porque claro, cuando la sedición se convierte en un delito de civiles, cometido por civiles, no se aplicó. Tenemos 8 o 9 sentencias de sedición a lo largo de un siglo de derecho penal. Y ninguno tiene nada que ver con levantamientos, tiene que ver con liberar a un detenido de la Guardia Civil, o tomar un ayuntamiento y dar una bofetada al alcalde, o una sentencia del 80, que luego será muy importante, que es un desahucio. Y quien aplica esa sentencia era un fascista, era Luis Vivas Marzal. Este es un sujeto, para que hagáis una idea de quién era, fue Cruz Roja del Mérito Militar en España, tenía también una cruz alemana con 2 espadas, pertenecía a la División Azul y a la Quinta Columna. O sea, este era el personaje que en materia de homosexualidad lo he trabajado mucho, porque él decía que la homosexualidad era, como dije en la otra reunión, era un pecado contra el Espíritu Santo. Bueno, pues en manos de esos miembros del Tribunal Supremo estábamos, y este fue el que dictó la mejor sentencia que hay en España sobre el delito de sedición, y era un caso de desahucio. Eran unos vecinos, más de 30 personas, que se colocaron en el portal e impidieron a los funcionarios, a la Guardia Civil, acceder para expulsar a uno de los vecinos del edificio. Y ese fue un caso en el que se aplicó el delito de sedición, evidentemente no con esas penas de 10 a 15 años. Pero volvemos a la competencia. Entonces, claro, pues si estos delitos siempre han estado unidos, pero como delitos contra el orden público, no eran delitos contra la forma de gobierno. El Código del 95, ¿qué hizo? Separar los delitos. El delito de rebelión pasa a ser delito contra la Constitución, es decir, contra los derechos fundamentales, contra las instituciones básicas, y el delito de sedición, se dan cuenta que era una barbaridad unirlo a la rebelión, que fuera su hermano menor, lo separan y lo llevan a los delitos contra el orden público. Y esto no olvidéis, porque es muy importante. Es decir, en los delitos contra el orden público hoy tenemos atentados a la autoridad, resistencia activa y pasiva, delito de desobediencia, los desórdenes públicos. O sea, romper un semáforo es un delito de desorden público equiparable al delito de sedición. Grupos criminales, actos de terrorismo, es decir, en fin, hay un popurrí. Es un cajón desastre el título de orden público, cabe de todo. Y os traigo luego una comparativa que sí os pienso leer, porque si no es muy difícil, de penas, para que veáis cuáles son las penas de todos los delitos contra el orden público, y la necesidad que hay en un segundo plano, al margen de discutir la sentencia, de una reforma de este delito de sedición y hacerlo proporcional al resto de pena que tienen los demás delitos contra el orden público en nuestro Código Penal, ¿no? Entonces, como conclusión, ¿era competente la Audiencia Nacional? Nunca. No lo fue. No eran delitos, ni rebelión ni sedición, delitos contra la forma de gobierno. Nunca lo han sido. Como veis, desde el siglo XIX hasta el Código del 95, jamás lo fueron. Por tanto, no era competente. Claro, si no es competente, todo nació mal.
Es decir, la prueba inicial ya fue ilícita y con las líneas que sigue el Tribunal Constitucional Español de la conexión de antijuricidad, si lo primero está corrompido, corrompe también a los demás y por tanto ya no hay que seguir el procedimiento. Desde aquel instante teníamos que haber vuelto al origen. ¿Quién es competente? Claro, quien era competente era el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Quien era competente era la Audiencia Provincial, en función de los aforados. Es decir, para los Jordi, competente era la Audiencia Provincial. Para los aforados, el Tribunal Superior de Justicia. Bueno, pues eso no fue así. Yo no os puedo confesar lo que me han comentado personas que han estado reunidas previamente, entre ellos jueces, fiscales, catedráticos de penal, y que en una mesa decidieron que había muchos independentistas en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que posiblemente iban a archivar, porque no iban a encontrar más allá de alguna desobediencia al Tribunal Constitucional y alguna malversación si la hubiere, pero desde luego rebelión y sedición no había. Bueno, pues se decidió que había que darse paso importantísimo, y entonces el Tribunal Supremo el que toma las riendas. Eso tiene un problema, porque cualquier ciudadano tiene derecho a las dos instancias, a la Audiencia y al Tribunal Supremo. Pero aquí no tienen derecho a las dos instancias, aquí van directamente al Supremo. Y del Supremo se recurre al Tribunal Constitucional, pero el Tribunal Constitucional no entra en el fondo de la interpretación de los delitos. O demuestras que los hechos nada tienen que ver con el delito, o tienes que recurrir a una infracción de derechos fundamentales previos, son incidentes de nulidad, previos al fondo de la discusión, rebelión, sedición. Entonces, claro, la doble vía tampoco aparece, y esa va a ser uno de los motivos por los que se recurra, si el Tribunal Constitucional falla en contra, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ahí sigue una línea bastante rígida, ¿no?, en cuanto al derecho que tienen todas las personas a dos instancias, ¿no? Y luego había otro problema, un problema que era básico al inicio del juicio. Es un juicio televisado. Se pueden ver todas las sesiones, ahora mismo. Y ahí nos encontramos con un problema, y es que el punto de partida de la Fiscalía y la Fiscalía del Supremo, en colaboración con otro gran catedrático, posiblemente el mejor catedrático que tenemos en Derecho Penal vivo, pues mantenían una línea muy dura. Mantenían que no había sedición, que aquello era un delito de rebelión, que desde el inicio hubo una violencia colectiva generalizada, y que en realidad tanto el gobierno catalán como los mossos, como los civiles organizadores de las manifestaciones, puestos de acuerdo, convocaron el referéndum del 1 de octubre, conociendo que podía ser un día de violencia, de conflicto, no bélico, pero prácticamente un día muy violento, y que eso, según la Fiscalía del Tribunal Supremo, les interesaba para conseguir su finalidad, que no era otra que la independencia de Cataluña. Esa es la afirmación del fiscal. Es decir, que todos estaban de acuerdo, una especie de conspiración inicial, que todos se sentaron en una mesa para planificarlo, los mozos con una labor, los organizadores de manifestaciones con otra, y cada miembro del gobierno catalán con una misión, ¿no? Pero que todos asumieron la violencia y que el 1 de octubre iba a ser violento, y que eso era imprescindible para conseguir su objetivo. Esto es lo que mantenía la Fiscalía. Eso dio lugar a ese manifiesto que os comentaba antes. Cuando leímos la calificación de la Fiscalía, es cuando salimos, o cuando yo salí, y pedí colaboración a los compañeros que quisieron, en contra de aquella barbaridad jurídica. Barbaridad que nunca se demostró. Claro, evidentemente tampoco en la sentencia, como luego veréis. Bien, entonces os decía, el gran inconveniente que teníamos era que había que proponerle a Marchena, como presidente del tribunal, que al ser un juicio televisado, que cualquier ciudadano podía ver cada minuto, había una parte fundamental que era la prueba documental. Claro, si vosotros, digo, Fiscalía, y en parte la Abogacía del Estado, y vos, la presencia de vos en el juicio ha sido
Luego, si tenemos ocasión, lo comentamos, ¿no? Bueno, pues si era así, es decir, si cada ciudadano podía contemplar la prueba documental, cuando salía a declarar un guardia civil, un policía nacional, cientos de ellos han declarado, ¿no? Pues en cuanto decían en el colegio electoral de Sabadell, a las 11:30, el inspector tal o el número tal fue golpeado de esta forma y de esta forma y de esta forma, la defensa decía que se vea el vídeo, lo tenemos. Pues si usted dice que esto ocurrió, lo único que tenemos que hacer es ver el vídeo. La gente está detrás viendo la televisión, está viendo la prueba documental. ¿Qué dijo Marchena? Que era imposible. ¿Tenía razón? Bueno, en parte puede tener razón, claro, porque el visionado de la prueba documental, cuando hay cientos de testigos, cientos de afectados, de policías y de guardias civiles y de mozos, pues si cada vez que declara uno, la defensa dice, cuidado, que se contradice, que es falso el argumento, lo único que tenemos que hacer es ver el vídeo. Imaginad, el juicio seguiría aún y nos quedarían meses para terminar. Pero de esa forma garantizábamos que los ciudadanos supieran de verdad lo que ocurrió. No fue así. ¿Qué dijo Marchena? La prueba documental se verá de corrido, no en tiempo presente, sino cuando finalicen todas las sesiones parlamentarias, plenarias, ¿no?, del Tribunal Supremo. Pero es que además, le decía Marchena a la defensa, a todos, ¿no? No se preocupen, que nosotros vamos a ver cada uno de los vídeos. Claro, no es lo mismo. Seguro que lo han visto, seguro que lo han visto. Pero no es lo mismo que los ciudadanos puedan ver cuando el funcionario número 1577 diga, pasó esto, y puedas poner el vídeo del minuto en el que él dice que pasó esto y confirmar o no que pasó o no pasó. Bien, nosotros tenemos vídeos que contradicen una gran mayoría de las versiones policiales. Pero tengo que decir una cosa. Sorprendentemente me encontré con funcionarios policiales que normalmente había un hábito. Cuando entraban los funcionarios, lo primero que se encontraban era a vos, a los dos letrados de vos. El 90% los saludaban, sonriendo. Son detalles sin importancia, pero yo creo que aquí merece la pena que lo sepáis porque eso no se ve. La mayoría saludaban a vos y se despedían de ellos. Que juraran o prometieran es otra historia, pero la mayoría juraba. Ahora, curiosamente, hubo policías, funcionarios, que no juraron, que no saludaban a vos y que contradecían la versión de sus inspectores. No sé si seguirán en el cuerpo en la actualidad, pero fue así. Y ellos contradecían la tesis defendida por los superiores jerárquicos en el mismo plenario. Entonces, el segundo incidente, yo digo, de carácter formal, antes de entrar en la sentencia, una era la competencia, que nunca fue la Audiencia Nacional ni debía haber sido el Tribunal Supremo, y en segundo lugar, esa primera parte del procedimiento que no fue aceptada por parte de Marchena de comprobar la prueba documental funcionario por funcionario, imagen a imagen, que hubiera demostrado la realidad y sobre todo los ciudadanos se hubieran quedado tranquilos. Pues mira, ¿ocurrió o no ocurrió? Es tan simple como eso. Yo contabilizo 4 o 5 casos de violencia ciudadana, 4 o 5, había miles y miles de personas en cientos de colegios ese día. Y sin embargo, si os puedo asegurar, luego es una de las tesis que yo defiendo, que sí hubo un exceso, no se respetó el principio de congruencia, de oportunidad y de proporcionalidad. Nunca los funcionarios tenían la orden de entrar a requisar urnas, papeletas y ordenadores por encima de los ciudadanos. Eso voy a intentar demostrarlo al final. Vamos entonces a lo importante, que es lo que nos va a permitir debatir. Hubo rebelión, hubo sedición. Bueno, nosotros dijimos que no había ni rebelión ni sedición, os explico. El delito de rebelión, ya lo sabéis,
eso sí ha sido pulcramente, creo, reflejado en los medios de comunicación, exige un delito, es un delito de alzamiento tumultuario, son términos que hay que interpretar, pero en fin, se puede interpretar como más de 30 personas y de forma desorganizada, con un carácter violento o no. En la rebelión se exige esa violencia, alzamiento tumultuario, violento, para conseguir uno de los objetivos que exige el artículo 472, que uno de ellos es o derogar parte de la Constitución española o conseguir la independencia del territorio. Entonces, teóricamente, los actos del 20 de septiembre, recordad la reunión de miles de personas ante la Consejería de Economía, es decir, el 20 de septiembre con una fecha clave, y del 1 de octubre, la concentración de los ciudadanos en los colegios electorales, serían las dos fechas claves para analizar si hubo o no un delito de rebelión. Claro, exige alzamiento tumultuario, violento, para conseguir la independencia. Bien, entonces, lo que nosotros manteníamos es que no existió la violencia. No existió una violencia colectiva, una violencia generalizada, ni el 20 de septiembre, ni el 1 de octubre. Bien, ¿qué dice el Tribunal Supremo? Que sí hubo violencia. Pero aquí ya os tengo que poner antecedentes. Marchena es un sujeto, bueno, las sentencias del tribunal son todos personas que llevan muchos años en la judicatura, de prestigio, muy conservadores, la mayoría, y Marchena es especialmente inteligente. Es un sujeto que ya conocíamos en una sentencia clave, que fue la sentencia de Paremos, el Parlament de Cataluña, que condenó a activistas por un delito contra las altas instituciones del Estado, pero destaco esto porque ya Marchena en aquella sentencia hablaba no de violencia compulsiva, violencia física sobre las personas o daños en objetos, sino que Marchena hablaba de un clima de hostilidad. Cuidado con esa frase, porque ya no es, él no habla de violencia física, claro, no puede hablar porque no hubo, como luego os demostraré, no hubo detenciones, no hubo identificaciones. En un clima generalizado de violencia, la policía detiene, la policía identifica. ¿Cómo explican que no hubiera detenciones? ¿Cómo explican que no hubiera identificaciones? 1, 2, 3 de presidente de una mesa. No hubo más. Si hubo violencia generalizada, tanto el 20 de septiembre o el 1 de octubre, ¿cómo que no se practicaron detenciones? Porque es que además, como sabéis, el 492 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal Española obliga a los funcionarios a practicar la detención. No es un acto discrecional. Cuando yo contemplo como funcionario la comisión de un delito, tengo que detener. Ahí no me dicen, usted podrá... No. Usted tiene que detener. Pero es que además hay un delito, el 408 del Código Penal, que condena a aquel funcionario que no participa en la detención cuando tiene que hacerlo, que no impide la comisión del delito cuando tiene que hacerlo. Más cuando algunos inspectores decían que lo que vieron eran atentados a la autoridad, un delito que tiene una pena entre 1 y 4 años. O sea, si usted está contemplando cómo a un compañero suyo le están agrediendo, un delito de atentado, un delito grave, ¿cómo que no detiene a esa persona? ¿Cómo no la identifica? O con las imágenes que tienen, ¿cómo no localizan a aquel sujeto? Es decir, hay contradicciones irresolubles que el tribunal, claro, ni entra porque sabe que no va a salir. Y en eso es muy inteligente Marchena. Pues bien, os digo que, como claro, el delito de rebelión exige violencia, ya Marchena comienza a hablar en la sentencia, en esta sentencia de 2019, de ese clima de hostilidad que no es violencia física, que no es daño en objetos, como puede ser el daño en vehículos, de forma generalizada, sino que es un clima de temor, un clima de miedo. Eso será muy importante ahora cuando veamos la clave de la sentencia sobre el miedo que tenía la Secretaría Judicial, que fue el 20 de septiembre con la Comisión Judicial a recoger pruebas de que se estaba organizando un referéndum y que se estaba malversando el dinero comprando papeletas y etcétera, ¿no? Por tanto, claro, el delito de rebelión exige esa violencia. ¿Qué dice la sentencia? Que hubo violencia. Una violencia, no, ya os repito, no física ni daños, pero sí ese clima de miedo, de temor, de tensión, que para ellos da lugar al elemento del delito de rebelión.
Bueno, entonces lo tenían muy fácil, claro, porque nosotros en el manifiesto lo que decíamos es, no hubo violencia. Si hubiera habido violencia, había que analizar si esa violencia era instrumental. ¿Qué significa? Que esa violencia, de haber existido, tenía que ser lo suficientemente importante como para derrocar al gobierno español. Pero no solo eso, sino tienes que demostrar además que esa era la única finalidad de los que utilizaron la violencia. Acabar con el gobierno o bien lograr una negociación futura, ¿no? Bien, entonces, ¿qué hace el tribunal? Pues el tribunal lo que dice es, hubo violencia, pero esa violencia no era lo suficientemente importante para derrocar al gobierno español. Pero es que además el tribunal reconoce, y eso está bien, porque en parte nos daba la razón, que en ningún momento la idea de ellos, a diferencia de lo que mantenía la Fiscalía, no solo no se plantearon la violencia del 1 de octubre para la independencia, sino que forzaron el 1 de octubre para conseguir dialogar con el gobierno. Era jugar muy, muy fuerte. Lo que querían demostrar es, tenemos mucha gente en las calles y tenéis que sentaros con nosotros a negociar un futuro referéndum de aquí a los años que sea, pues con todas las garantías. Entonces, esto lo reconoce la sentencia del Tribunal Supremo. Es decir, que su finalidad no era lograr la independencia ya, sino forzar al gobierno a una posición, con una posición de fuerza, que la gente la saco a la calle cuando me dé la gana, y saco a miles y miles de personas, y vosotros no tenéis más remedio que negociar con nosotros. Esa era la idea que dice el tribunal que ocurrió, y yo, claro, pues coincido con esa tesis del Tribunal Supremo. Con lo que no coincido es con la afirmación inicial de que existió violencia. Esa es la parte que no acepto. La segunda, que la violencia no fue instrumental y que en ningún momento ellos querían la independencia de verdad, sino lo que querían era forzar al gobierno a sentarse a negociar, pues comparto la conclusión de que no hubo un delito de rebelión. Pero claro, a ellos no les bastaba con aplicar algún delito de desobediencia, que posiblemente lo hubiera. Posiblemente hubo alguna escena de alguno de ellos contraria a la sentencia del Tribunal Constitucional, a autos del Tribunal Constitucional, a decisiones del Constitucional, contrarios a la convocatoria del 1 de octubre del referéndum. Efectivamente, ahí sí se puede plantear algún hecho de desobediencia, pero claro, la pena del delito de desobediencia, que es inhabilitación y poco más, no les interesaba. Ellos querían dar un escarmiento. Porque en el fondo de lo que están hablando, y ya se presume en la sentencia, y sobre todo en otros compañeros jueces que ahora están publicando, ellos lo que querían condenar era la deslealtad constitucional. Claro, pero para la deslealtad constitucional no hay un delito, no existe el delito. Existió en su momento con la convocatoria de referéndum pacífica, que en aquel momento, sabéis, recordáis que fue un delito, desapareció, y hoy día no contamos en el Código Penal con ningún delito que sancione esa deslealtad constitucional del gobierno catalán. Pero lo que quieren en realidad es sancionar ese acto. Ahora, como no encuentran delito, hay que inventárselo. Y se han inventado la sedición. ¿Y la sedición qué dice? Para aquellos de vosotros que no seáis de derecho. La sedición dice alzamiento tumultuario, igual que la rebelión, recordad. Siempre estuvieron de la mano, siempre fueron hermanos. Pero ahora ya, desde el Código del 95, separados, pues claro, dice alzamiento tumultuario que a través de la fuerza o fuera de las vías legales se utilice para impedir el ejercicio de la ley o que los funcionarios puedan cumplir en el ejercicio de sus funciones las comisiones judiciales. Es decir, alzamiento tumultuario idéntico a la rebelión, pero aquí ya no se habla de violencia. Se dice o bien a través de la fuerza o fuera de las vías legales. Claro, y aquí lo comentamos al principio, aquí es donde entran ya todos los movimientos sociales actuales, con la convocatoria de huelga, de manifestaciones, de reuniones, en fin, cualquier acto en el que haya más de 30 personas, con la nueva versión del Tribunal Supremo, de lo que es un alzamiento, que ya no lo interpreta como una rebelión armada y violenta, sino como una manifestación, una concentración de más de 30 personas. A partir de ahí, si se oponen al cumplimiento de la ley o al cumplimiento de las funciones de los funcionarios, del ejercicio de las funciones de un funcionario, ya estamos en presencia de un delito de sedición.
Es decir, estos desahucios, se convoca a más de 30 personas en un edificio aquí en Granada, a los inductores, a los autores de la convocatoria, le corresponde una pena entre 10 y 15 años de cárcel porque ya es un delito de sedición. Esta es la nueva definición del delito de sedición según el Tribunal Supremo. Hasta ahora teníamos 8 o 9 sentencias, no teníamos más de sedición, una, como os decía, del año 80 precisamente sobre este tema, pero claro, aplicaban el tipo más atenuado. Cuando no se obstaculiza de forma grave, la pena es de 4 años. Pero aquí no les interesaba aplicar el tipo atenuado, le interesaba aplicar el máximo de la pena del delito de sedición. Y ahí es bárbaro, claro. Pero claro, para que sea sedición, tiene que darse la conducta típica, la conducta del 20 de septiembre y la conducta del 1 de octubre, tiene que coincidir con lo que acabo de explicaros. Alzamiento tumultuario que fuera de las vías legales, ya que la violencia está descartada, que a través fuera de las vías legales se impida el cumplimiento de la ley o el ejercicio de las funciones. Ahí está la clave. Entonces, fijaros qué dato, a ver si os suena algo. La sentencia tiene 493 páginas. Del delito de sedición, que es la clave, o sea, es verdad, aplican malversación, desobediencia, pero eso es lo de menos, eso es lo de menos. Es decir, este espectáculo no se hubiera producido si la discusión es sobre desobediencia. Aceptemos que en algún caso la hubo. ¿Y qué? La pena era simbólica, era inhabilitación del cargo, punto. Ahora, la clave está aquí. Los 9 años les caen por el delito de sedición. Bueno, vuelvo a repetiros. La sentencia tiene 493 páginas. Del delito de sedición comienza a hablarse en la página 275. 275. Y se termina en la página 285. 10 páginas. 10 páginas. En esa parte es muy mala la sentencia, yo eso no lo he dicho anteriormente, es muy mala técnicamente, lo que refuerza, no sé si compartís conmigo, luego lo debatimos, que la sentencia estaba preparada para condenar por el delito de rebelión. Ellos han construido una sentencia para condenar por rebelión. Esto me dicen aquellos que participaron en aquellas mesas, cenas, que decidieron que la competencia no era del Tribunal Superior, sino de la Audiencia Nacional. Estos mismos que participaron me cuentan que no, que en ningún momento el Tribunal Supremo pensó en castigar por rebelión. Pero yo creo que aquí me engañan. Es decir, uno no dedica 200 páginas a fundamentar en una sentencia, sería la primera vez en la historia de nuestro país que ocurriera, para fundamentar que no hay delito de rebelión, 200 páginas. Y para fundamentar el único delito por el que condenan, 10 páginas. No. Me da la impresión que ellos tenían previsto condenar por el delito de rebelión, que en algún momento algún juez o alguna jueza del tribunal dijo que no aceptaba y que iba a emitir un voto particular en contra, y que debido a eso, para que la sentencia fuera unánime, ellos decidieron cambiar en el último segundo, y solo así se explica 10 páginas para fundamentar una condena tan alta, ¿no? Entonces, claro, es ridículo, es decir, el argumento es ridículo, se contradice, y no voy a leeros en qué, pero voy a explicar brevemente. Si el delito de sedición lo que castiga es impedir, vamos a comprobar los hechos del día 20, digo comprobar los hechos con los hechos demostrados por el tribunal, que no son los hechos reales. No sé si estoy siendo claro. Es decir, con los mismos hechos que dice que se probaron por parte del Tribunal Supremo, ¿no? Vamos a intentar construir ese delito de sedición. Entonces, ¿qué hechos dice el tribunal que ocurrieron el 20 y el 1? Vamos a comenzar por el 20. 40.000 personas delante de la consejería. Una comisión judicial que pudo entrar sin problema porque pudieron entrar por la mañana cuando todavía no había concentrados en aquel momento, ¿no? Y por tanto la entrada fue sin problema. El problema fue la salida. Ya cuando quieren salir, claro, estamos hablando de la secretaria de una comisión judicial
que tenía que recoger pruebas de que se estaba convocando el referéndum del 1 y con qué dinero se estaba pagando, y esa señora se encuentra con un guardia civil, que es el que dirige la operación, que le dice, mire, podemos salir por la puerta. Pero claro, dice la sentencia, y utiliza los hechos probados en la sentencia, dice Marchena, había un pasillo estrecho, pero un pasillo organizado por la Comisión de Seguridad de los convocantes. Y entonces el tribunal se extraña, dice, los convocantes no tenían un pasillo organizado por la policía, sino por los propios miembros de la manifestación. Entonces yo me pregunto, ¿a cuántas manifestaciones han ido estas personas, estos jueces del Tribunal Supremo? ¿No? El cordón de seguridad lo forman gente de la propia organización, del sindicato que organiza, de los convocantes. ¿De qué se extrañan? No había ningún cambio. Claro que había policías y había mozos, pero estaban custodiando que no ocurriera nada en aquel lugar donde había 40.000 personas. Que no ocurrió nada, porque la policía no intervino. O sea, ¿qué hechos destacables había? Los 2 vehículos policiales en los que se suben los Jordi. Que claro que hay daños, pero para eso está el delito de desórdenes públicos. No es que eso quede impune. Si ellos dañan un vehículo público, hay una sanción que le corresponde por el delito de desorden público. Claro, lo que pasa es que ese delito no llega, ahora os lo voy a leer, no llega a la pena de 10, 15 años como ellos querían aplicarle, ¿no? Entonces, volviendo, la Secretaría y el Guardia Civil, yo creo que de forma coherente, dicen, no, vamos a ver, nosotros no podemos salir por ese pasillo estrecho porque llevamos pruebas. Claro, nos puede pasar cualquier cosa. Es decir, yo comprendo el temor de la secretaria y el temor del Guardia Civil. Pero claro, el delito dice que sedición es cuando se impide el cumplimiento de la ley, el ejercicio de las funciones de los funcionarios. No dice obstaculizar, no dice no facilitar la labor de la Guardia Civil o de la Comisión Judicial. Claro, los juristas que tenemos que ser así de estrictos, por respeto al principio de legalidad penal. Es decir, la analogía en contra, nosotros no podemos inventarnos los delitos, tenemos que aplicar la ley. Y cuando el delito dice impedir, es impedir. Cuando nuestros insumisos aquí se encadenaban en la puerta de la audiencia, se le aplicaba coacciones, porque impedían, si bien no se utilizaba la violencia, a través de fuerza en las cosas, el acceso de los ciudadanos al interior de los juzgados. Y nos aplicaban ese delito de coacciones. Pero aquí no se impidió a nadie. Había un pasillo, podían pasar por allí. Es más, el propio tribunal reconoce que hubo 3 alternativas más. Una de ellas ofrecida por Jordi Sánchez, del que dice que en un principio era un tipo soberbio. La sentencia lo dice. Pero después la misma sentencia dice, no, que comenzó a colaborar con la policía durante la noche, que no hubo ningún problema. Eso lo reconoce el Tribunal Supremo. Entonces se le ofrecen 3 alternativas más. Y es la secretaria que dice, tengo miedo, que hay gente ahí, que hay 40.000 personas, no insultando, pero están cantando. Y claro, el cantar le provocaba a ella vértigo. Entonces ella toma la decisión, la Guardia Civil, de salir por arriba y confundida entre la gente que salía del teatro, de los espectadores de la obra de teatro. Bien, es una decisión que ella toma, pero entre 4 alternativas. Cuando se le impide a alguien, no hay una sola alternativa, se le impide. La propia sentencia reconoce que la Guardia Civil le pide a Jordi Sánchez que les acompañe a los coches, y Jordi dice que no. Claro, es decir, Sánchez dice no, que no les acompañe, que vayan ellos. Eso es no facilitar, pero no facilitar no es impedir. No le dijo, ustedes no pueden ir a por los coches. Le dijo, vayan ustedes, nosotros no vamos a formar una comitiva para que ustedes puedan entrar en los vehículos, vayan ustedes. Es decir, esas son las afirmaciones del propio Tribunal Supremo. En ningún caso, como veis, se habla de impedir, se habla de obstaculizar. Es más, si tenéis ganas de perder el tiempo, páginas 280 y páginas 282 se habla de obstrucción a las órdenes policiales.
dice, no habla de impedir, dice, basta que se busque obstruir o dificultar. Obstruir o dificultar no es impedir. Estos son páginas literales del Tribunal Supremo. Por tanto, el 20 de septiembre no hubo delito de sedición, tal como lo define nuestro Código Penal. El recurso que se está planteando de Cuixart, en gran parte se debe a incumplimiento del principio de legalidad con este argumento que os acabo de decir. No se daba la conducta típica, no se daba el elemento impedir, no se facilitó, se obstruyó, si quieren, pero no se impidió. Volvamos al segundo caso, al del 1 de octubre. El 1 de octubre, ya saben, las concentraciones de ciudadanos en los colegios electorales. Y aquí quiero que sepáis algo que se ha omitido sistemáticamente, que no lo hace el Supremo, pero lo oculta de alguna manera. Vamos a ver. Cuando se habla de cumplimiento de la ley o el ejercicio de las funciones, hay que aclarar qué ley se incumplió y cuáles fueron las funciones legales que tenían los funcionarios el 1 de octubre. El punto de partida es el auto de 27 de septiembre del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La jueza le dice a los funcionarios, el 1 de octubre ustedes tienen que requisar urnas, papeletas y ordenadores. Esas tres cosas, pero el auto no terminaba ahí. El auto decía, tienen que requisar urnas, papeletas y ordenadores siempre y cuando no alteren la normal convivencia del centro, que es muy importante. El tribunal lo dice. No, este es el auto. Se fija en la primera parte, que la obligación de los funcionarios era requisar, pero se olvida de la segunda, que es mucho más importante que la primera, porque esa orden de la jueza decía, si ustedes, para conseguir un ordenador, tienen que pasar por la cabeza de 5 ciudadanos, se quedan tranquilos, se quedan en la puerta. Eso es lo que decía la orden de la jueza. No decía que entraran como fuera para conseguir los ordenadores, las papeletas y las urnas. Que sabéis que las urnas las tenían las familias en su propia casa. Había un fondo común cuando hablan de malversación. Es decir, yo en el juicio he coincidido con muchas de estas familias que me enseñaban las fotos de... Ya voy terminando. Que me enseñaban las urnas en su propia casa y, en fin, claro, no las encontraba porque las llevaban directamente el mismo día, ¿no? Entonces, no olvidéis esta parte. La parte es fundamental, porque el auto de la jueza no le otorgaba a los funcionarios una capacidad en absoluta de utilización de la violencia para requisar las urnas. No. Decía, ustedes, solo en el caso de que no alteren la normal convivencia, entren a requisar. ¿Cuál era el problema? El problema es que había 3 filas. Gente sentada, con las manos entrelazadas, cantando la estaca y el segador, que por ahora no son delitos. Segunda fila, gente levantada, con los brazos en alto, somos gente de paz. Y tercera fila, donde dicen que había, donde estaba la gente mayor. Es decir, ellos hablaban de escudos humanos, ¿eh? El lenguaje de los policías que Marchena en ningún momento rectificó era bélico. La policía sí que hablaba de ese clima de miedo, hostilidad, continuamente. Bien, ¿qué ocurrió? Lo que ya sabéis. Se entró en los colegios, no se respetó ese auto de la jueza del 27 de septiembre, ya voy terminando Baltasar, y en consecuencia no se incumplió la ley, no se impidió a los funcionarios ejercer con sus funciones. Estos no tenían esa función. Los únicos a los que criticaron por actuar pasivamente, en connivencia con los delincuentes, y ya me diréis qué delincuentes pueden ser ciudadanos que ejercen derechos fundamentales a concentrarse. Es decir, porque cuando hablamos de sedición, la sedición no la comete el gobierno catalán. La sedición la comete cada una de las personas que estuvieron, las 40.000 el 20 de septiembre y las miles y miles que estuvieron en los colegios electorales ese día. No solo los responsables son los de arriba. El delito de sedición los cometen los de abajo también, ¿no? Ahí la pena es de 4 a 8 años, no está mal.
Sin embargo, vuelvo a repetir, ¿dónde están las detenciones? ¿Dónde están las identificaciones? No hubo. No hubo. En consecuencia, este delito de sedición que monta de forma artificial, yo creo porque nunca pensaron en aplicar este delito sino el de rebelión, sobre la marcha, tiene tantos errores, que no creo que el Tribunal Constitucional, pero sí seguro el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, echará para atrás este tipo de decisiones judiciales y seguramente condenará a España otra vez, una vez más, por incumplimiento de la ley, en este caso por falta de respeto del principio de legalidad. Y ya termino. Es un dato para los que sean juristas, es básico. ¿Sabéis que la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley sobre Protección de Seguridad Ciudadana del año 92, reformada en 2015, en el artículo 36.4 regula la misma conducta que el 544, el que el delito de sedición? La diferencia es que en el delito se castiga con pena de 10 a 15 años y en la Ley de Protección Ciudadana se castiga con multa, el mismo comportamiento. Entonces, ¿cómo diferenciamos un delito de una infracción administrativa? ¿Cómo diferenciamos 15 años de cárcel de una multa? Si no es a través de la violencia, yo no entiendo dónde puede radicar la diferencia entre una infracción administrativa y un delito. Ahí es donde también nos basamos para demostrarle al tribunal que en todo caso podía haber aplicado esa infracción y nunca el delito. Ya no os canso más y ahora si queréis discutimos. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Y ahora abrimos un turno de palabras para que podáis expresar y preguntar. Hola. Me llamo Cristóbal. Quizá esta última afirmación que has hecho, quizá el objetivo es lo que marca la diferencia, ¿no? Que podía haber entendido el tribunal, que el objetivo del 1 de octubre era iniciar un proceso de separación final, no una alteración del orden como romper una farola. Sí, pero permíteme que te cuente algo, ¿no? Que es importante. Fíjate que cuando se separan los delitos de rebelión y sedición, ya la finalidad política no es un elemento del delito, porque el delito ya es un delito de desorden público. Es como romper una farola. Romper la farola para conseguir la independencia de Cataluña o romper la farola porque me da la gana es lo que castiga un delito de orden público. Antes podrías tener razón. Pero han querido buscar, claro, tú no puedes condenar lo mismo que ha pasado, digamos, ante la opinión pública con la misma fuerza. Ya. Yo lo que estoy totalmente de acuerdo es que eso está pactado políticamente, evidentemente, porque no hay una separación de poderes en este país, ¿no? Es decir, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional está nombrado desde la política, desde los gobiernos, desde todos los partidos consensuados, incluso los nombramientos, ¿no? Entonces yo creo que es el principal problema al que conlleva todo esto, independientemente de que se hubiera condenado por una cosa o no se hubiera condenado al final por nada, ¿no? Entonces esto está organizado claramente, es decir, yo creo que se ha hecho al revés. No estoy tan de acuerdo quizá en que hayan querido hacer rebelión al principio, sino que han querido hacer una condena que fuera ejemplificadora. Sin que fuera muy grave, 30 años, y sin que salieran tampoco, pero tiene trampa, ¿eh? O sea, yo creo que ellos han empezado por eso, para que de cara a la opinión pública tenga una sentencia dura. No tan dura, pero dura, digamos que una cosa intermedia. Y han organizado primero esa sentencia, luego la han pasado por los fundamentos jurídicos y luego han ido colocando hechos. Yo no he estado viendo los vídeos, pero puede que hayan justificado a la inversa todo el procedimiento. Hayan pactado políticamente la sentencia y luego hayan ido hasta el final, hasta los antecedentes de hecho, en vez de que en el sentido lógico, ¿no?, de generar una sentencia. Pero luego tenemos también la ejecución de la sentencia. Creo que se eximió del cumplimiento del artículo 36.2 de la aplicación del tercer grado. Creo que se lo dejaron, eso sí, en manos de las autoridades de las instituciones penitenciarias catalanas que tienen delegada la competencia, ¿no?, del año 83 con Felipe González. Entonces, es decir, ahí sí se lavan las manos, es decir, pega una sentencia que da un escarmiento, pero luego sé que a lo mejor las instituciones penitenciarias pueden aplicar desde estas mismas navidades los permisos de salida, que tampoco creo que lo hagan, es decir, creo que todo es un disimule, ¿vale? Es como yo lo veo así desde después.
Yo creo que lo pacto políticamente, doy esta sentencia que no es tan dura como algunos decían, ni tan blanda como otros, y ahora me lavo las manos como Poncio Pilato, y cuando sea el momento de verdad de que cumplan la sentencia, pues van a tener esa posibilidad abierta, que eso sí está en manos de la Generalitat, ¿no? El cumplimiento de las instituciones penitenciarias. Esa es la visión que tengo. Bueno, mira, yo no podría afirmar, ¿no?, con contundencia ese orden de elaboración de la sentencia, porque eso sería admitir que todos los miembros del tribunal, ¿no?, un delito de prevaricación dolosa, imagínate, y está siendo grabado, entonces... Claro. Entonces, pero en fin, en la primera parte completamente de acuerdo. El problema del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, de la Fiscalía General del Estado, que son órganos políticos, las decisiones podemos saberlas con antelación. Y yo diría más, que la propia Audiencia Provincial, como hemos comentado al principio, pues tiene una dependencia del Tribunal Supremo, ¿no? Y el que se sale de la línea marcada por el Tribunal Supremo, digo, en temas dogmáticos de interpretación de un delito, de este y de cualquier otro, ¿no? El que se sale de la línea del Tribunal Supremo, le casan la sentencia, y el futuro judicial de ese juez, bueno, ya sabéis aquí a qué jueces se han expulsado de la carrera judicial, no a todos los prevaricadores, que pueden ser muchos, ¿no?, sino a algunos que han hecho daño se han salido del redil y han intentado aplicar el principio de justicia universal al gobierno chino, ¿no? Entonces, te doy la razón en eso. En cuanto al orden, ya te digo, por la experiencia que tengo como penalista en leer muchas sentencias, no es normal que de 493 páginas tú dediques 200 a un delito para decir que no hay, que no se da. Y más cuando tenían lo más importante, es decir, lo más importante de la rebelión era la violencia. O sea, si tú demuestras, como demuestra el Supremo, quiere demostrar que hubo violencia, lo demás es muy fácil. Tú dices, hubo una violencia y lo que pretendía era conseguir la independencia. Bueno, pues ya está, ya tiene la rebelión construida. Ahora, que ahí sean tan honestos profesionalmente para decir, hubo una violencia, pero en realidad ellos lo que querían era forzar a un diálogo, de esta manera, pues bueno, pues... porque suena raro, suena muy raro. Y luego ya te digo, las 10 páginas de sedición hay que leerlas. Es decir, mal construida, es decir, ¿cómo se puede cometer el error en un delito que habla de impedir que el Tribunal Supremo reconozca que no se facilitó? No habla de impedir, no se facilitó o se obstruyó, pero mire usted, eso no es impedir. Entonces, esas contradicciones son extrañas, ¿no? Y lo que me planteabas del tercer grado. Los legales que no existen en circunstancias que luego se producen y no saben tampoco cómo... Pero la analogía, fíjate, la analogía a favor del reo está permitida en el mundo del derecho penal, la analogía en contra del reo está absolutamente prohibida, está vetada, es uno de los principios fundamentales del derecho penal. Es decir, que eso sí da lugar a que se pueda hacer el recurso a Estrasburgo, ¿sabes? Es decir, es que ahí se rompe el principio de legalidad. Entonces, en cuanto a lo que planteaba, es decir, el fondo, claro, el fondo es, fíjate, ahora se lleva las manos a la cabeza por no tener competencias, ¿no?, penitenciarias en Cataluña, cuando a ninguna comunidad, y la nuestra la primera, les interesó jamás tener competencia en prisiones, con el argumento de los presos a quien votan. Se ha despreciado el derecho penitenciario, o sea, absolutamente, las cárceles. Claro, los catalanes asumieron las competencias desde el principio. Claro que es una salida, pues claro que es una salida, pues, y claro que haya órganos políticos por esa falta de separación de poderes, y por tanto lo lógico es pensar que teniendo en sus manos esas competencias, pues evidentemente el tercer grado van a empezar cuando puedan. Hay otras dos vías. El indulto, que te puedo asegurar que no lo van a solicitar, porque para ellos, en el caso de Cuixart, te lo digo personalmente, no quiere, es decir, entiende que no, que lo único que organizó fue manifestaciones. Él reconoce que sí, que hubo mucho de desobediencia, de resistencia pasiva, nunca violenta, y ya está, él tiene su idea, entonces no va a pedir el indulto, y creo que los demás tampoco. Las amnistías son, desde el punto de vista del derecho internacional, también inconstitucionales, hablemos así.
después de las experiencias de las dictaduras y América Latina, ha habido un consenso sobre cuidado con el tema de las amnistías. Yo estoy proponiendo otra vía. Lo que pasa es que está siendo boicoteada, si me permite, Baltasar, lo cuento en un segundo. Yo estoy proponiendo o bien la despenalización del delito de sedición, porque me faltaba explicaros, y el derecho comparado. ¿Qué ocurre en Europa con el delito de sedición? Y que eso es muy importante. Bueno, pues yo he trabajado ahora mismo, el informe que yo he emitido hace unos días es de Alemania, de Suiza, de Bélgica, de Italia y de Francia. ¿Existe un delito de sedición como el nuestro? Es decir, un alzamiento tumultuario sin violencia castigado con una pena de 10 a 15 años. No existe. No existe. Existe la resistencia violenta colectiva como una modalidad del delito de resistencia individual. Claro. Entonces, si cuando tú quieras leo una comparativa de sentencia. Es que es muy importante para que sepamos qué es lo que estamos proponiendo, ¿no? Fijaros, el delito de sedición tiene una pena superior a las agresiones o empleo de la violencia contra la autoridad o sus agentes y funcionarios en el ejercicio de las funciones públicas. Como máximo, el atentado tiene una pena en nuestro código, artículo 150, de 4 años. O sea, las agresiones a los funcionarios, 4 años. Es superior a la resistencia y desobediencia grave a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, 3 meses a 1 año, artículo 556. A la alteración de la paz pública ejecutando actos de violencia sobre las personas o sobre las cosas o amenazando a otros con llevarlos a cabo. La pena es, 557, de 6 meses a 3 años de prisión. A causar daños que interrumpan, obstaculicen, destruyan líneas o instalaciones de telecomunicaciones o la correspondencia postal, vías férreas, circulación ferroviaria, pena de 1 a 5 años, artículo 560. A la tenencia de armas prohibidas, 1 a 3 años, artículo 563. A quienes promovieren, constituyeren, organizaren, coordinaren y dirigieren una organización criminal, una pena de 4 a 8 años si aquella tuviera por finalidad u objeto la comisión de delitos graves, 3 a 6 años en los demás casos, artículo 570 bis, todos actuales. También es superior a los delitos como el intento de entrada en el Congreso con armas para presentar colectivamente una petición a los diputados, 3 a 5 años de prisión. Artículo 495. Impedir mediante la fuerza, violencia o intimidación la entrada de un diputado en el Congreso. 3 a 5 años. Artículo 498. La invasión violenta en el local donde esté reunido el Consejo de Ministros. 2 a 4 años. Artículo 503. Tan solo puede equipararse la pena de 10 a 15 años del delito de sedición a los delitos de terrorismo con resultado de homicidio grave. O sea, con eso os demuestro que en nuestro Código Penal, hechos superiores en gravedad al delito de sedición, tiene penas de 3 a 4 años como máximo y no penas de 10 a 15 años. Y en derecho comparado, la única figura que existe es la resistencia colectiva violenta. Claro, que está sancionada, pero con pena de 3 años en Europa. Nunca esta barbaridad. ¿Qué es lo que proponemos? La despenalización o hacer proporcionalmente equiparable la pena del delito de sedición a un máximo de 3-4 años. Ya llevan 2, si se hace una reforma serían 3, saldrían en libertad, sin indultos, sin amnistía, sin permisos carcelarios. Es decir, pero ya os digo también que desde dentro de mi colectivo se está ya boicoteando este tipo de medidas. ¿Cómo? Porque no son tontos. Llevando de nuevo el delito de sedición como hermanito menor del delito de rebelión a un delito contra la Constitución o contra las altas instituciones del Estado. Ya está. Ese es el movimiento que hay ahora. Frente a la despenalización o elevar la pena máxima a 4 años en lugar de 15, pues los compañeros catedráticos de penal están intentando, y es ahora mismo un pulso, no sé si como en Cataluña, pero entre 2 mitades, 2 bloques muy diferentes. Unos que entendemos que esto es desproporcional y otros que entienden que hay que, de nuevo, convertirlo en un delito hermano de la rebelión. El compañero allí del fondo. Preguntar una cosa. Yo no soy ni jurista ni sé nada de todo esto. Yo es lo que voy viendo. ¿Sería posible entender que el Tribunal Supremo, igual que se le metió el marrón de tener que juzgar este tipo, ha hecho una huida hacia adelante como ha podido para quitarse, sabiendo que al final puede ser recurrido, sabiendo que esto al final
tiene menos consecuencias que las que realmente ellos están proponiendo. ¿Puede ser eso? Sí, yo estoy convencido. Para mí la pregunta, el tema de debate era sentencia jurídica o política. Pues para mí, claro, es una sentencia política, como en su momento fue la de los GAL, que también fue un pacto. ¿Recordáis en aquella época el pacto cuál fue? Decidir que el Partido Socialista no era una organización criminal. Claro, porque los delitos de terrorismo lo cometió. Es decir, secuestros, asesinatos, intentos de asesinatos a etarras, y se condenó a Barrio Nuevo, se condenó al director general de Seguridad del Estado. Pero ¿cuál era la clave? La clave era no considerar que era una estructura terrorista. ¿Pero por qué no era? No porque no tuviera financiación, fondos reservados, no estuvieran armados o no estuvieran jerarquizados, sino porque faltaba el elemento subjetivo del delito, que era subvertir el orden constitucional. Claro, los GAL no intentaban destruir el ordenamiento democrático, sino defenderlo frente a los agresores. Pero es que también mintieron, porque el delito no decía solo subvertir el orden constitucional, era subvertir el orden constitucional o alterar la paz pública, la convivencia en los derechos de los ciudadanos. Y eso sí que los alteró los GAL. Y sin embargo, con esa decisión, con la ley de partidos políticos, el PSOE sería hoy día un partido ilegal. Pero aquella sentencia fue un pacto político para demostrar que no eran una organización terrorista. Entonces ha sido una sentencia política. Y es más, como tú dices, o como planteas o insinúas, si te lees los 100 primeros folios de la sentencia, es inaudito. Es una sentencia que comienza a debatir sobre las presuntas vulneraciones de derechos fundamentales por parte del tribunal, el propio tribunal. Dicen, nos acusan de que no han tenido derecho a la segunda vía, nos acusan de la prueba documental, lo que acabo de exponer, ¿no? Y se equivocan por esto, por esto, por esto. Esa defensa es frente a Estrasburgo. Está pensando en el tribunal de Estrasburgo. Están poniendo, ¿no?, las tiritas antes de la herida. Que no se preocupen, que también tenemos el antídoto. Si nos van a criticar por esto, ya tenemos 20 páginas dedicadas a la prueba documental, 20 páginas dedicadas a la doble vía, a la doble instancia, ¿no?, etcétera, etcétera. Sí, es una sentencia política. Ellos han intentado, coincido con el compañero Cristóbal, ¿no? Sí. Han intentado, lo importante que era una pena ejemplar, nos da igual 25 años, 10 años, en ese sentido nos da igual, pero es importante que la gente sepa que esta deslealtad constitucional, que evidentemente hubo, que no tiene una traducción jurídica porque no hay ningún delito, bueno, nos inventamos el delito y ahí lo tienen. Y a partir de ahí nos vamos curando en salud frente a todos aquellos ataques que impugnen la legitimidad de la sentencia. Alfredo y Jesús, si hay alguien más que quiera pedir la palabra, pues hacerlo para... Sí. Vale. Bueno, pues empieza Alfredo. Sí, yo muy brevemente. ¿Crees que, vista la situación en la que estamos, el Tribunal Supremo está haciendo un aviso a navegantes en dos aspectos que te planteo? Por un lado, está advirtiendo a aquellos que pretendan en su momento, en el futuro, cuestionar la forma de Estado, me refiero en concreto a la monarquía, plantear, por ejemplo, un referéndum sobre monarquía y república en España. Y segundo, el concepto de violencia del que has comentado, que ha planteado el Tribunal Supremo, esa ampliación de la violencia, hablando de hay violencia cuando hay un clima de hostilidad. ¿Realmente no está preveyendo también en el futuro atacar de manera efectiva, por ejemplo, a movimientos como el de estos desahucios y protestas de la gente en el futuro ante nuevas situaciones de crisis? Sí, sí. Lo único que no comparto exactamente es que eso sea el futuro. Es que es el presente. Es que es el presente. Además, absolutamente de acuerdo. Es decir, que por eso citaba antes la sentencia de Atur en el Parlamento de Marchena. Es que es muy importante. Porque yo creo que tenemos muy pocos jueces demócratas de verdad. Ramón Sáez es uno de ellos, está en la Audiencia Nacional. La Audiencia Provincial de Barcelona. Claro. La Audiencia Nacional absorbió la Audiencia Provincial. La Audiencia Nacional, donde está Ramón Sáez, absuelve.
Y condena a Marchena. Y condena a Marchena. O sea, en aquel caso, recordáis, el incidente es, impiden a más entrar en el Parlamento, y entonces hay hechos concretos que se ven, que es un escupitinajo en la espalda de uno de los parlamentarios y que le pintan la chaqueta a una señora también parlamentaria. Entonces Ramón Sáez construye la sentencia y dice, cuidado, porque claro que hay dos actos que podríamos colocar como una fuerza en las cosas o una intimidación a las personas, pero es que no hemos demostrado quiénes fueron. Es que no sabemos quiénes fueron los que realmente lo hicieron, ¿no? Entonces tenemos procesadas e imputadas a una serie de personas que no hemos demostrado que participaran en nada, solo que pusieron las manos en alto para impedir el acceso de un vehículo. Mire usted, decía Ramón Sáez, esto no es una violencia imprescindible del delito contra las altas instituciones del Estado con una pena de 7 años de cárcel. ¿Dónde vamos a llegar? Eso decía Ramón, ¿no? Sí, perdón un segundo, es que entonces, ¿qué ocurrió? Pero hay otra cosa muy importante y es Marchena, que es lo que dice, no, mire, se equivoca, porque estos que estaban allí permitieron que aquellos lo hicieran. Introduce la participación por omisión en un delito contra las altas instituciones, es decir, los condenaba por lo que no hicieron, porque no impidieron que otro le pintara la chaqueta. Entonces, claro, ahí es donde comienza él a construir ese clima de hostilidad que se está aplicando ya a los movimientos sociales. El Sindicato de Obreros del Campo está absolutamente machacado pero no por el Código Penal, sino por la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana. Y permíteme un segundo. En esa sentencia, digo la de Ramón, de la Audiencia Nacional, ahí se introduce un elemento que yo creo que es clave para defendernos, digo, los que somos activistas de derechos humanos y que pertenecemos a este tipo de colectivos, que es la teoría del efecto de desaliento. Una teoría norteamericana que nuestros tribunales están aplicando, afortunadamente, que por una parte distingue el concepto de orden público del concepto de paz pública, es decir, el orden público, puede haber desorden público no delictivo, es decir, puede haber un desorden público que no sea un atentado a la paz pública, por ejemplo, un corte de carretera. Un corte de carretera puede ser un desorden, pero no delito. El delito será cuando de forma duradera tú impidas el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos, que así se interpreta la paz pública. Que Marchena habla en esta sentencia de ese factor, para contradecirse. Entonces, claro, si tú sigues esta línea, ¿cuál es? La de los escraches. La Audiencia Provincial de Madrid ya está aplicando el efecto de desaliento. Mire usted, si hay 40, 50 personas gritando en la puerta de su casa, pero no le impiden la salida, violencia de las coacciones, y no la están insultando, simplemente dando con la cacerola, como al rey estos días, eso es un escrache, puede ser un desorden porque molesta, pero no es delictivo, no afecta a la paz pública, porque no afecta al ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Lo que pasa es que este tío es muy listo. Marchena le da la vuelta. Dice, cuando condena a los activistas como delitos contra altas instituciones, dice, no, aquí lo que estamos condenando no es esta labor de resistencia activa o pasiva de estos sujetos, es que están impidiendo no a más ejercer su labor, sino está impidiendo a los ciudadanos que votaron a más votar en el Parlamento. Le da la vuelta. Dice, esto no es un delito contra los representantes del gobierno catalán o del monarca, es que están impidiendo a los ciudadanos que sus representantes voten. Le da la vuelta. No. Jesús. Bueno, muchas gracias, Guillermo, por la charla. Son dos o tres cosillas cortas. Por un lado, no me ha quedado claro, has comenzado comentando lo de las competencias. Y creo que ha hablado sobre todo de la Audiencia Nacional, pero luego no he visto claro por qué el Tribunal Supremo no es apropiado. Eso por un lado. Luego lo de que esta sentencia de como sedición se puede aplicar a lo de los activistas de estos desahucios, etcétera, porque ser más contundente, aunque creo que ha sido claro, pero parece que hay debate en los medios, ¿no? de que no está claro, de que se puede aplicar esa interpretación. Y luego, ¿qué correlación de fuerza hay dentro de los penalistas? O sea, y finalmente, si esto va al Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
cuánto tiempo puede pasar para que haya una sentencia y qué previsión hace. Sí, vale. Lo único que te pido es que me vayas recordando una. Bueno, creo que la primera era el tema de la competencia que había pasado de la Audiencia Nacional al Tribunal Supremo sin especificar. Bueno, claro, el problema del Supremo era que ¿cómo puede juzgar a los Jordi? ¿Sabes? Claro, no tenía competencia para juzgar a los Jordi. Los Jordi no son funcionarios, no son miembros del Parlamento, son líderes de Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural. No tienen antecedentes, no tenían ningún delito. Todas las manifestaciones que hemos visto durante estos 10 últimos años han sido ejemplares. Si yo tenía que poner un ejemplo cuando organizo cosas de este tipo de manifestaciones y concentraciones universitarias, pues la verdad es que para nosotros era un ejemplo ese tipo de colectivo. Entonces no tenía. Claro, al considerar que podía haber un delito de rebelión, ya sí puede tener competencia el Supremo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues si tengo competencia para juzgar un delito que luego no se ha producido, pero claro, en un principio era una posibilidad, yo tomo la causa y anexo todos los casos que sean semejantes. Por ejemplo, los Jordi y los Mossos de Escuadra. Claro, porque al final no se ha demostrado esa teoría del fiscal que todos estaban de acuerdo, ¿sabes? Eran coautores de ese delito de rebelión. Los Mossos en el mismo juicio han demostrado que ellos no estaban de acuerdo, incluso que le dijeron en un momento determinado a Puigdemont, cuidado, que si usted organiza esto puede ser peligroso, es decir, puede ser un Betis-Sevilla, si organizamos un partido puede ser peligroso, ¿no? Por tanto, se han ido desvinculando también de tomas de decisiones, ¿no? Entonces, claro, ese es el motivo por el que algo que comenzó siendo ilegal, como era la incompetencia de la Audiencia Nacional, y competencia de la Audiencia Provincial de Barcelona y Tribunal Superior de Justicia, luego, lógicamente, al ya imputar un delito a la Audiencia Nacional de Rebelión, pues el Tribunal Supremo podía coger la causa y luego anexar todos los demás juicios paralelos que tuvieran en conexión con esa causa. Ahí mete a los Jordi y mete a los Mossos, que en principio no tenían ninguna competencia. Por eso digo que el origen de todo la clave está en la competencia de la audiencia. Luego ya una vez que el Supremo le imputan por un delito de rebelión, ¿pero quién le imputa? La Audiencia Nacional, que no era competente para juzgarlo. A partir de ahí, pues claro, ya puedes tú jugar con... Sí, es que me han dicho que puede ser un delito de rebelión. No lo era. Bueno, pues me da igual. Para empezar a estudiarlo, sí. La segunda era la sedición. Sí, pues un poco como le decía Cristóbal antes. Claro, fíjate. Esto es curioso, porque como hoy la sedición es un delito contra el orden público, ya no tiene ninguna finalidad política. Tenía finalidad política cuando durante el siglo XIX eran delitos contra el orden público como el Estado, o con el Código franquista, que eran delitos contra la seguridad interior del Estado, que eso no lo dije antes. O sea, en el franquismo ya eran delitos contra la seguridad interior. Se distinguía seguridad exterior, traición, delitos contra la defensa nacional, pero el pelotazo, el delito grave era la rebelión. La rebelión como un delito contra la seguridad. El enemigo interno de Carl Smith, ¿no? Ese era. Entonces, lo que se olvida es que ya la sedición, desde el Código del 95, no es un delito contra la Constitución, ni contra la seguridad interior. Entonces, en aquella época, claro, tú decías, se exige la finalidad política. De hecho, hay compañeros que en los manuales, date cuenta que el delito de sedición no lo hemos trabajado ninguno. ¿Por qué? Faltaría el de secesión. ¿Qué? Faltaría como el de secesión. Pero es lo mismo, sedición sería lo mismo. Sería lo mismo. Pero te vuelvo a decir, el origen era la sedición militar, no la civil. Eso ha sido un apaño al final. Entonces, como la sedición ya es un delito contra el orden público, no requiere esa finalidad. Te decía, en los manuales le dedican 4 o 5 páginas a los compañeros que han trabajado sobre el delito de sedición, y entonces alguno de ellos, en el manual de Derecho Penal de Aranzadi, en las últimas versiones, si lo lees, compañeros que son progresistas dicen, no, a estos desahucios no se le puede aplicar, porque es verdad que hay un alzamiento tumultuario, estar más de 30 personas en la puerta de la casa, impidiendo el cumplimiento de las funciones policiales, pero es que este delito de sedición exige una finalidad política. Son muy queridos y muy amigos míos, pero cuidado, eso era cuando la sedición era un delito contra la seguridad interior del Estado. Mire, ahora es un delito contra el orden público, como la resistencia al atentado, el desorden,
Y por tanto es lo mismo que, vuelvo a repetir, que quemar el contenedor o la farola. O sea, que no hay ninguna diferencia. No inventéis. ¿Qué es lo que quieren los compañeros? Claro, que no se utilice ese delito, que no se utiliza jamás en un siglo, 8 sentencias, 9 sentencias, que no se utilice para criminalizar los movimientos sociales, porque a los movimientos sociales los tienen machacados con los demás delitos: desobediencia, resistencia activa, pasiva, atentados a la autoridad. Claro, por ahí lo tienen. Y por la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, no te olvides, multa de 30.000 euros. Que si tiene menos de 18 años, el padre es el responsable solidario y le embargan los bienes, y la casa, en fin. Es decir, la represión penal y administrativa de los movimientos sociales, ya tuvimos ocasión de discutirlo, ¿no?, en lo que me invitaste aquella vez. Bueno, pues es brutal. Entonces, claro que la sedición se puede aplicar. Otra cosa es que tengan valor para aplicar pena de 4 a 8 años al que convoque de estos desahucios pasado mañana una reunión en Granada y impida que se desaloje a alguien. Ahora, que técnicamente se puede aplicar, por supuesto. Los que digan otra cosa, los medios no tienen ni idea. Y los compañeros, yo entiendo que lo que quieren es meter la finalidad política para no criminalizar los movimientos sociales, pero ellos saben que ya hoy día no tiene sentido. Por eso te decía, y era otra de las preguntas que me hacías, la correlación de fuerzas. Pues sinceramente yo creo que somos absoluta mayoría. Lo que ocurre es que también te reconozco que no todos todavía, desgraciadamente, en nuestra democracia y en la universidad democrática se atreven a dar la cara. Hay mucho miedo. Hay mucho miedo. Hay compañeros titulares, algún catedrático que me haya decir: mira, es que yo tengo proyectos de investigación con el Consejo General del Poder Judicial y yo no pienso perder el ingreso de lo que sea, de nada, de miseria. En la universidad hablamos de miseria, vamos, son millones. Eso es uno. Otros me han dicho que, claro, es que hay universidades, la Carlos III, una universidad muy vinculada al Partido Socialista Obrero Español, de ahí se nutría una gran parte del primer manifiesto. Cuando gana el PSOE y la Fiscalía dice sedición, aquellos que dijeron que no había sedición ya no se atreven a firmarlo. Otros simplemente te dicen que ellos no, que son unos fascistas los catalanes, la burguesía catalana, que ellos no apoyan. Y yo soy un técnico, yo soy penalista. O sea, yo digo, no hay rebelión, no hay sedición. Y eso no significa que apoye ningún movimiento independentista, todo lo contrario. Pero digo lo que pienso. Ahora, hay mucho miedo. Ahora, en la proporción que tú me planteas, absolutamente mayoritario. Hay 2 o 3 catedráticos de Derecho Penal jubilados que están haciendo una presión muy fuerte, muy fuerte. Algunos de ellos tienen una vinculación muy grande con algunos miembros del tribunal, con la Guardia Civil, con instituciones fuertes. Entonces, y me quedaba otra, creo, ¿no? Lo del Tribunal Europeo, pues mira, 5, 6, 7 años, 8 años mínimo. Por tanto, cuando lo que tenga que pasar ya pasó. El problema que yo veo es que ya Torra ha dicho que se va a poner en marcha otro procedimiento para otro referéndum, que se va a votar en la mesa, porque lo de Carme Forcadell tiene también, es decir, es la primera vez que a la presidenta de un parlamento se le condena por tomar una decisión que adopta la mesa. Entonces, esto es muy complicado. Es decir, aquí se han superado barreras que es complicado, que en el fondo es esa deslealtad constitucional y que no hay un delito que castigue esa deslealtad sin violencia. Claro, esto es muy complicado. Pasado mañana, cuando Torra decida convocar otro referéndum, también vamos otro procedimiento, otra vez volvemos al Supremo, otra vez la gente a la calle. Ahora hay que estudiar el tema del procesamiento de los CDR con los explosivos, pero claro, a mí me recuerda mucho hace 2, 3, 4 años. Yo estaba trabajando en la operación Pandora y Piñata de la persecución del anarquismo en España y me he encontrado situaciones, todos esos procedimientos están archivados, pero todos comenzaron así, diciendo que los anarquistas eran terroristas y tenían sustancias explosivas y hacían cóctel molotov y adjuntaban facturas de libros contra la democracia como prueba del delito contra las altas instituciones del Estado. Todos esos procedimientos hoy día están archivados. No hay ninguno en la cárcel, no hay ninguno en prisión preventiva. Y aquí tuvimos a queridos amigos
los titiriteros desde abajo que estuvieron en prisión preventiva incondicional por La Bruja y Don Cristóbal, como un delito de incitación al odio del 510 y de enaltecimiento del terrorismo, cuando el fiscal ni vio la obra. Es decir, que era un caso clarísimo de prevaricación. Pero ahí la Audiencia Nacional de nuevo intervino, Gómez Bermúdez, otro malagueño que sin pruebas. Es decir, que, claro, es que estamos hablando de cosas gravísimas que están ocurriendo en democracia, ¿eh? Quedan 2 palabras y ya concluimos. Juan José. Yo quiero agradecerle a don Guillermo porque llevo 2 lecciones magistrales suyas. La primera fue incompleta, por desgracia, bueno, que estaba centrada en derechos humanos, estaba centrada en lo que nos afectaba esta sentencia a los derechos fundamentales. Yo sí lo recuerdo. Bueno, yo salí con mal cuerpo y me dura. Me dura porque veo que ese es el fondo de la cuestión. Claro, en esta conferencia de hoy he querido explicar claramente que no es una sentencia jurídica, es una sentencia política. Por hecho, es una chapuza con visos de ser una sentencia, pero que va a atacar no solo al independentismo, no solo a esa creación que a nosotros como republicanos seguramente nos pareció también un poco chapucera, por volver a emplear la palabra, ¿verdad?, lo que ocurre en Cataluña, sino que va a por los derechos fundamentales, absolutamente. Yo creo que eso ya que tiene que quedar fuera de toda duda. Sabemos que jurídicamente esto se va a caer, pero claro, para caerse tiene que llegar a una instancia superior, bendita sea en estos momentos la UE, ¿verdad? Y en Estrasburgo, pues el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la tumbará y multará a España, no va a multar al señor Marchena, ¿verdad? La multa la vamos a pagar entre todos y se habrán chupado un montón de años, claro, pues eso tiene importancia, ¿verdad? Y se habrán chupado pues los años y las penas que ya llevan personas como Jordi Cuixart, y el otro, que lamento ahora no recuerdo su nombre, Jordi Sánchez. Y eso es indigno. Entonces, ¿por qué ocurre eso? También ha salido a colación aquí. Ha salido porque hubo un partido que teóricamente era socialista y republicano, que traicionó todos los valores republicanos y después traicionó todos los valores democráticos. Y ya está bien, ya está bien. O sea, seguramente no voy a hablar jamás de prevaricación de nadie, ¿verdad? Porque eso es muy complicado, ¿verdad?, de probar, pero me parece que lo que está fuera de toda duda es que estamos en manos de unos traidores a los valores republicanos y a los valores democráticos. Así de simple. Entonces, eso me parece a mí que hay que empezar a denunciarlo por nuestros pobres o grandes medios, ¿verdad? Para eso están las redes sociales. Eso se escribe P, símbolo del dólar, O pequeñita, ¿verdad?, que no se ve, y E del símbolo del euro. Y no vale decir que es socialista, obrero español, ni historias de esas. Entonces, con nuestro propio... Yo creo que eso hay que empezar a no cortarse, ¿verdad? ¿Qué es eso de la izquierda? No, por favor. Corto, ya. Porque... Y la otra, me parece a mí, que lo que tenemos que hacer es solidarizarnos con los pobrecitos que van cayendo, ¿verdad? Usted ha mencionado al SOC, pero ¿qué me dice del SAT? Fran Molero, le cayeron en un juicio similar, también llevado a Madrid en esas condiciones, en el Royal Congreso de 2013. 5 añitos, sin testigos, con un montón de irregularidades y, oído, 16.000 euros de multa. Sí, tremendo. Entonces, es tremendo. Yo propongo que, como podemos hacer muy pocas cosas, ¿verdad?, pues hagamos las dos. Una, la que ya he propuesto, y otra, solidarizarnos con estas criaturitas. Por favor, poner Fran Molero en Google, ¿verdad? Pues enteráis un poquito y me parece que aunque sea con 2 euritos que vale una caña, pues hombre, vamos a ayudar a pagar esas multas, porque esas multas no se van a difuminar en el aire bajo ninguna. Y yo añadiría, estando de acuerdo con todo lo que has dicho, lo que el compañero anteriormente planteaba. Algún día los republicanos tendremos que plantear la necesidad de un referéndum. Perdimos la ocasión, también por un pacto del PSOE con la monarquía, en la abdicación del corrupto, y
y algún día tendremos que proponer un referéndum. Esperemos que no exista el delito ya de convocatoria de referéndum ilegal, pero... Juan. Yo igualmente agradecer la conferencia. Todos los que estamos aquí hemos leído, me imagino que mucho sobre la sentencia y nos termina de aclarar pues, muchos conceptos que como los juristas pues, no tenemos. Sí, hacer una pregunta en un tema que sobre la sedición he leído, creo que he leído cuántas horas o cuántas horas, pero no he leído casi nada sobre el agravamiento de la sedición que ha supuesto esa malversación. No he leído ninguna crítica a la parte de malversación de la sentencia, o he leído muy poquito, ¿no? Más cuando sí me suena, posiblemente me equivoque, en que después de la documentación de nuestro anterior ministro de Hacienda y otras muchas, no hay mucha prueba documental y prácticamente una malversación por intención. Una malversación por intención creo que puede conllevar en el futuro pues las mismas tipos de posibilidades de hacer sentencias extrañas que pues, teóricamente las podría abrir que la propia sedición. Yo estoy pensando en algunos casos de Andalucía, a personas de esta ciudad, en los que había una malversación de fondos dedicados a la formación, que han firmado papeles, y eso es malversación por intención. Sí, bueno, es que la parte que dedica a la malversación son 4 páginas. Y en el juicio yo estuve presente en el plenario, en la parte testifical de los testigos, ¿no?, de la fiscalía, que eran funcionarias, que alegaban que la finalidad era la de contratar con determinadas empresas muchas veces sin demostrar las cantidades, y todas las cantidades eran ficticias. Es decir, lo que pasa es que suman más de 250.000 euros. Entonces, cuando pasa esa línea de los 250.000 euros, ya puede intervenir el derecho penal. Y es lo que califica como la malversación por la intención. Es como la rebelión, no hace falta que se consiga, sino que demuestre que se pusieron en contacto desde la propia consejería de la Generalitat con empresas para editar, para construir, y eso es lo único que demuestra la sentencia. Es decir, esa es la parte, igual que la desobediencia. Es decir, es que yo creo que eso no estaba construido. Yo os digo, es decir, la sentencia es muy buena y muy sólida en materia de rebelión, pero adolece de estudio profundo sobre los demás delitos, porque no hubo pruebas. Es decir, porque la prueba testifical no existió en materia de desobediencia sí, por la orden del Tribunal Constitucional, pero nunca de malversación. Eran futuros negocios que tenían con determinadas papelerías para hacer papeletas y construir urnas. Y entonces el monto pactado inicialmente para conseguirlo era más de 250.000 euros. Pero claro, la verdad es que el dinero salía de un fondo común. Igual que las urnas, decía, que estaban en las casas de las propias familias, que las llevaban directamente, por eso la policía no podía encontrar ningún lugar, ningún depósito donde estuvieran miles de urnas, no había. Se repartieron entre la población y eran miles. Y entonces en los fondos exactamente igual. Fuente Ovejuna. Fuente Ovejuna, sí. Sabía cerrar el turno, pero me han pedido con brevedad dos personas y entonces voy a darle. Tú primero, porque ya Cristóbal había intervenido. Sí, yo me gustaría que abundara un poco en la cuestión de la Audiencia Nacional, que desde el principio está rondando como una pieza clave, ¿no? Esa figura anómala jurídicamente, que no tiene equiparación, hasta donde yo sé, en nuestro entorno cultural, y que choca claramente con el principio de juez natural, del derecho a que te juzgue tu juez natural. Entonces, para que lo entrara un poquito más en esa cuestión de como un elemento además que es heredero del franquismo. Sí, del franquismo, sí. Bueno, pues con decirte que Víctor Morena Catena, que es catedrático de la Carlos III y muy vinculado al Partido Socialista Obrero Español, ha defendido la desaparición de la Audiencia Nacional por esos mismos motivos. Imagínate, ¿no? Es decir, la Audiencia Nacional es un tribunal de excepción.
No existe en Europa nada semejante. Como heredero del top, ¿no? Y como tú dices, es decir, el derecho al juez natural no lo tenemos, pero recuerda que esa legislación de excepción, de la excepción de la ley especial se pasó a la generalización de la excepción, ¿no? Entonces nosotros tenemos un país en el que todavía la propia Constitución, el 55.2, se suspende a sí misma. Es decir, los presuntos terroristas, hoy los miembros de bandas organizadas, no tienen derecho al juez natural, no tienen derecho a elegir libremente defensor, se impone de oficio, no tienen derecho a hablar con la familia del lugar de la detención. Los abogados no pueden hablar con esas personas hasta que no termina la diligencia de investigación. Es decir, estamos todavía en un estado de excepción. Lo que hagan bendice, ¿no? Como el estado de excepción en democracia. Entonces, la Audiencia Nacional es un símbolo más de una figura absolutamente franquista, que no tiene ningún sentido y que se pierde el derecho al juez natural del lugar donde se ha cometido el delito. Esto, el único parangón lo tenía el Verboten alemán de Willy Brandt. La socialdemocracia alemana creyó en esa figura y creó ese tribunal de excepción. Fue el que aplicó a la Baader-Meinhof, que luego se suicidaron, curiosamente, en celdas de castigos alemanas. Cristóbal. En relación a lo que habéis dicho de que efectivamente hubo una traición durante la ruptura, no hubo ruptura democrática realmente en la transición, y hubo partidos que traicionaron sus principios para entrar, digamos, en el reparto del poder que en ese momento se les ponía sobre la mesa. Yo creo que eso es lo que trae toda esta, digamos que es la gran madre de todos estos males que se están produciendo. Y es verdad, no hay derechos todavía, la sociedad no ha adquirido derechos, sino que nos lo ha concedido un sistema que en ese momento hubo una transición, de manera que en cualquier momento se pueden modificar las leyes sin que la nación, al no legislar la nación, se pueda ir limitando cada vez más en libertades. Y es verdad, si mañana queremos hacer un cambio o un referéndum para la República, o se quiere hacer un nuevo sistema de gobierno, donde haya elecciones independientes de verdad y separación de poderes, donde tengamos representación en el legislativo de la nación, pues a lo mejor empiezan si hay manifestaciones, pues no se cortan de raíz con este tipo de precedentes, ¿no? Que me parece muy interesante pensar. Es decir, hay algo más, lo más importante es que la matriz, el sistema que tenemos, ya viene corrompido desde el momento de su formación, y yo creo que eso es lo que estamos viviendo hasta ahora. Bien, me había apuntado para hacer un par de preguntas, pero voy a recibir nada más que a una, aunque sí voy a hacer una pequeña valoración. Tú hablabas de que hay las 100 primeras páginas, están intentando justificar o explicar esos ataques o esas críticas que hay. Esto me recuerda a mí a lo de excusatio non petita, accusatio manifiesta. Es decir, que el Tribunal Supremo, en el fondo, tiene muchísimas dudas jurídicas a la hora de aplicar el tema de la rebelión a sedición. Lo que ocurre es que también la connivencia política y la situación hace, como ha dicho, una especie de transacción entre lo que a lo mejor desde el punto de vista jurídico-técnico tenían que hacer y lo que las exigencias externas políticas le han puesto. Y entonces han pactado así de claro. Y es verdad que Marchena es experto, tú lo pones ya casi como un dios muy inteligente. Yo tengo mis dudas, pero hay que reconocerle una cierta habilidad de ingeniería jurídica, pero siempre avalado, pues no sé si es que los que están alrededor son más mediocres o menos valientes o menos, ¿cómo diría yo?, consecuentes consigo mismo, pero el tema es que está purgando, el Tribunal Supremo está purgando no solamente a los que han intentado lanzar versiones o interpretaciones jurídicas diferentes, sino que el aviso navegante es para juristas ya, sobre todo abogados y sobre todo jueces, que digan, oye, yo creo que hemos sacralizado excesivamente el Tribunal Supremo en España. Yo cuando estudiaba Derecho parecía que allí era casi la palabra del Papa o palabra de Dios. No. Yo creo que son tan humanos y tan corrompibles, entre comillas, o no, como cualquiera de nosotros. La pregunta en concreto es, se dice que se ha blindado y que se ha redactado la sentencia para que no dejen y no queden en ridículo en el Tribunal de Derechos Humanos
cuando se recurra, para que el Tribunal de Derechos Humanos no acepte el recurso de los condenados. ¿Tú crees sinceramente que la sentencia, a pesar de toda esa cautela que esté pensada más para que no lo dejen en ridículo, va a prosperar? O sea, va a darle la razón el Tribunal de Derechos Humanos a la sentencia del Supremo? ¿Va a ratificar la argumenta o lo contrario? No, yo estoy convencido que el Tribunal Superior, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos va a condenar a España, pero con toda seguridad. No solamente por infracción de garantías fundamentales, ¿no?, sino porque, si recordáis, el Tribunal Regional Alemán de Holstein, cuando se solicitó la extradición de Puigdemont por el delito de rebelión, es una pena que los medios no hayan hecho la traducción, porque el Tribunal Alemán ironizaba, le decía al gobierno español, a la Fiscalía: vamos a ver, si ustedes me están diciendo, me están hablando de una violencia colectiva generalizada, solo les pregunto, lo decía así el tribunal, solo les hago una pregunta: ¿cuántos heridos hubo? ¿Cuántos detenidos hubo? Es decir, no hubo. Preguntaba, ¿necesitaron cañones de agua para dispersar a los manifestantes? ¿Necesitaron armas de fuego? Claro, era demoledor. Entonces decía, es que miren, es que no hubo violencia. Y entonces comparaba, es decir, nosotros en Alemania, dice, tenemos el delito de alta traición al Estado. Pero si es que violencia, claro, si es que esa violencia no existió en ningún momento. Ustedes lo que quieren sancionar son supuestos de resistencia pasiva, no violenta. Y eso no, usted está confundiendo el ejercicio de los derechos fundamentales con la resistencia violenta colectiva, y no es lo mismo. Claro, entonces, ante ese argumento, ahora con la nueva petición a Bélgica, claro, sabéis que los belgas es al revés. La sedición belga es nuestro delito de rebelión. La sedición para los belgas es atentar contra la monarquía, instituciones del Estado. Y tienen un delito de rebelión que sería nuestra sedición, pero claro, tienen un delito de rebelión que exige violencia colectiva generalizada, que aquí tampoco se dio, por tanto tampoco va a conceder la extradición. Claro que la Fiscalía belga está por la labor, como ya estuvo en su momento, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué? Y eso es una parte que no hemos desarrollado. Es muy inteligente Marchena. Yo no he visto a nadie, bueno, eso no tiene nada que ver con la inteligencia, que durante cada segundo del juicio él estaba con su ordenador pendiente de todo lo que ocurría, de una sonrisa nuestra. Es decir, en el público había muchas carcajadas, no sonrisas, ante determinadas declaraciones policiales. Es que no nos podíamos contener, entonces nos callaba. Callaba a todos los testigos de la defensa, les censuraba, porque emitían valoraciones subjetivas. Permitió ese lenguaje bélico que acabo de explicaros de la policía, de la mayoría de ellos. Estuvo atento. Yo no conozco una persona que pueda estar atento segundo a segundo durante 50 sesiones, durante meses. Es decir, tiene un valor, y luego es muy inteligente. No os he comentado que de nuevo nos insulta en la sentencia a los penalistas que hemos defendido la otra parte. ¿Cómo lo hace? Sutilmente. Dice, según el abogado de Junqueras, estos penalistas son insignes, y lo pones entre comillas. No, es muy inteligente. Yo no lo aprecio, pero reconozco. Entonces, no sé, estaba contestando, que quiero decir que tenemos ya precedentes, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de condenas a España, y sobre todo en materia de torturas, que eso tiene el valor que tiene y que tendrá el valor que tenga dentro de 7 años, 8 años. Lo que va a pasar ahora, y va a ocurrir dentro de unas semanas, y ahí es donde habrá que ver, con esta legislación, con un nuevo gobierno, qué va a ocurrir. Si es la izquierda, yo creo que no tienen más remedio que sentarse a negociar o pensar en una reforma de la ley, para evitar que esta gente siga en la cárcel. Lo que no tiene sentido es perpetuar pasado mañana el mismo problema con otros y otros y otros,
Y volvemos a lo que antes decíamos, también están los CDR ahora mismo imputados, un grupo de ellos, por delitos ya de terrorismo, que es lo que le faltaba, claro. A ese círculo le faltaba incluir ya el terrorismo, ¿no? Rebelión, sedición y terrorista. Una pregunta. La sentencia está acá aludido del Estado alemán que denegó la extradición de Puigdemont. ¿Tú la has leído en alemán? Sí, sí, sí. No, lo digo simplemente porque los penalistas ya sabéis que somos... Nuestros maestros son los nazis. O sea, digo porque nuestros grandes clásicos del penal eran Medger, Belser, eran nazis. Y sí, nosotros casi todos tenemos una formación de 4 años. Estuvo 3 años en Friburgo, ¿no? Fue en Friburgo, el Instituto Max Planck. No, ya, por favor, ya no más. Y entonces damos por concluida esta charla coloquio. A mí personalmente me ha servido bastante, espero que a los demás también, porque es un experto en derecho penal con su valoración y análisis distintas a las que normalmente oiremos en la radio y televisión, y yo creo que ponentes como el de hoy, la verdad es que es un lujo y esperemos que podamos contar con él en el futuro. Claro, cuando quieras.